La habitación olía a flor de naranja y a terciopelo húmedo. El aire era denso, como si la casa misma contuviera el aliento. Catalina Borregar se apoyó en el cabecero, con el negro del luto pegado al pecho, y dejó que la mirada se perdiera en la claridad morticina que entraba por la ventana. A sus pies, el cuerpo de Felipe yacía todavía cálido en la tensión del último gesto. En la sien, la marca pálida dejaba adivinar lo que nadie se atrevería a pronunciar en voz alta. Afuera, la hacienda continuaba con su respiración, el murmullo de los surcos, el olor de café tostándose en calderas lejanas, el continuo regreso de sombras cargadas de leña y fruta. Dentro, Catalina sintió por primera vez la ausencia como un peso que no cedía. Había heredado la finca, sus deudas y un poder que no sabía si merecía. Si te quedas hasta el final, escucharás cómo ese poder se transformó en red de secretos y cómo las vidas que la sostenían fueron marcadas para siempre. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder las historias que contamos, porque este relato exige escucha y memoria. Si la historia te toca, deja un like. Compartirla ayuda a que no se olvide lo que pasó tras las puertas de Santa Rosa. La Santa Rosa tenía dos voces, la de la casa grande, que hablaba en puertas que se cerraban con seda y en mesas donde el café se servía con porcelana traída de ultramar, y la voz de los barracones, un rumor continuo de voces en lenguas prestadas, de manos que corregían surcos y arrastraban cargas. Catalina, viuda a sus 39 años y de inteligencia formada en libros franceses, conocía ambas voces mejor que muchos. Había llegado a Cuba en la juventud, casada por imposición con Felipe, un hombre de negocios cuyo crédito nutría la fortuna de la familia. Nunca la habían enseñado a mandar, aprendió a hacerlo tras perderlo todo y finalmente a recibirlo de vuelta como herencia incompleta y peligrosa. Don Esteban fue el primero en ayudarla a poner orden. Administrador pragmático, con manos curtidas y mirada que medía la cuenta en cada movimiento, entró en la casa con la calma de quien sabe que la ley del campo no admite titubeos. «Señora Catalina», dijo, «la finca necesita nombres claros, los jornales, los contratos, la venta del café que ya está en bodega. Y también esas personas que usted mencionó. ¿Cómo quiere usted proceder?» Catalina escuchó el sonido de su propia voz cuando respondió. Había en ella un timbre nuevo, seco, como la luz que golpea el metal. «Con firmeza», contestó, «que todo quede por escrito». La decisión de Catalina, nacida de la necesidad y nutrida por un instinto de supervivencia que había aprendido a disfrazar de razón, dio paso a formas que nadie en su familia había imaginado. La viuda no era cruel por naturaleza, lo que la convirtió en figura temida fue el uso metódico del poder para asegurarse un porvenir. Cuando la hacienda se puso en marcha bajo su mando, trajo consigo una elección que sería privada y monstruosa: disponer de un grupo selecto de hombres para sus noches, un conjunto reducido y vigilado que la sostuviera sin mostrar la descomposición que la hacía temer la ruina. Los criados los llamaban, con ironía y odio, la jaula dorada. Para ella eran instrumentos de seguridad, para ellos un lugar donde la dignidad se negociaba por privilegios mínimos. La selección fue lenta y silenciosa. Catalina no los escogió por azar. Observó, tomó notas, preguntó en voz baja y dejó que la tarde tumbara las respuestas en miradas robadas. Malik fue el primero en destacarse, alto, de piel oscura y sonrisa que corría por la cara como un relámpago. Trajo con él historias de Saníbar, de un viaje interrumpido, y la manera en que sostenía la mirada le dio a Catalina una sensación de posesión que confundió con deseo. Jan, según los papeles, venía de Martinica. Hablaba francés con la suavidad de quien había leído y se convirtió en aquel que ella permitió escribir. Tareas de lectura, orden de cuentas, pequeños privilegios traducidos en pan blanco y libros. Kofi, apenas 20, tenía las manos de quien había aprendido la música en la palma del trabajo. Rahul traía consigo la memoria de otro continente, de otros ritos. Tomás poseía la fuerza de los que saben arrastrar el fardo sin quejarse. Samuel, André, Pierre y Josep completaban la colección.
Oficios variados, voces distintas, cada uno con un rasgo que Catalina etiquetó mentalmente como necesario para su proyecto. La vida bajo el ala aislada de la casa siguió un ritual que mezclaba favores y castigos, ropa de seda al amanecer, azotes justificados como disciplina, discursos de servicio que ocultaban coerción. Catalina justificaba sus acciones en términos que sonaban a filosofía. La libertad que ella buscaba requería sacrificios, decía en sus soliloquios. Había leído Montesquieu y Rousseau usaba la palabra contrato como cubierta moral. Los hombres, por su parte, vivían entre la promesa de una manumisión posible, una palabra que pendía como una moneda en manos ajenas, y la certeza de que su cuerpo pertenecía a otro. Nadie en Santa Rosa llamaba a aquello por su nombre. La comunidad prefería la economía del silencio. Jan, sin embargo, no callaba en papel. A escondidas de la administración, guardaba una libreta en la que volcaba fechas, nombres, pequeñas descripciones. No describía con crudeza lo que ocurría, nadie podía permitirse la ingenuidad del detalle. En cambio, escribía la lógica que sostenía la jaula, quién había llegado, qué promesa se había hecho, qué favor se había concedido, a quién se le había negado la salida para acompañar a su esposa en trabajo de parto. Esa libreta se llenó de horarios, de voces, que Jan reproducía con una mezcla de rabia y misericordia. Se convirtió en el instrumento que más tarde, como una pequeña chispa en la paja, encendería el escándalo. Las noches en la casa grande se organizaban con la precisión de un ritual. Un velador era encendido, un velo negro arrojado sobre la puerta para marcar el anonimato público. Los privilegios se ofrecían en bandejas de plata que al mismo tiempo servían para medir la cercanía. Catalina paseaba por aquel mundo con pasos calculados, con los guantes manchados de café y una especie de ternura que sabía a cálculo. A algunos se les daba permiso para leer con ella, a otros una música que calmaba. No hubo una sola entrega sin su negociación. Ninguna caricia estuvo exenta de condiciones, ni una noche que no fuera moneda de cambio. Malik, que había sido el primero, pagó temprano el precio de su posición. Su muerte en los surcos, dispersa y brutal, no fue una casualidad. Una revuelta en la plantación, un castigo que se salió de la cuenta, y el rumor que bajó como sombra por los barracones. La escena de su final fue contada por muchos con la brutalidad de quien intenta endilgar culpa, y por algunos con la voz baja del que no quiere mirar hacia adentro. Catalina leyó sobre la tragedia en silencio. En su pecho, el velo del luto se mezcló con un alivio sordo. La pérdida de Malik cambió la dinámica. Creó un hueco que los demás llenaron con miedo y cautela. Kofi, tras el incidente, dejó de ser aquel joven angelical que cantaba en las noches de cosecha. Su canto se transformó en silencio. Rahul, que sabía inventar aromas en la cocina, empezó a preparar condimentos con manos que temblaban como si la tierra le hubiera marcado un secreto. Tomás, que siempre había mostrado lealtad administrativa, comenzó a desaparecer en las labores fuera de la vista de la casa grande. Jan, sin embargo, continuó escribiendo. Cada entrada en su libreta era un acto de supervivencia narrada. La higiene de los cuartos, la promesa de manumisión que nunca llegaba, el breve respiro que significaba la visita de algún pariente de Catalina que encubría la transacción. Entre la hacienda y la parroquia existía un cordón moral que Catalina supo manipular. Padre Domingo era hombre de palabra medida. Su sermón siempre encontraba el punto exacto entre la misericordia y la censura social. Catalina lo conocía desde los salones. Había financiado reparaciones en la iglesia y pagado misales con el mismo pragmatismo con que sellaba pactos. Cuando el rumor comenzó a filtrarse, pequeños susurros en plazas, testimonios que crecían por la concatenación de piezas sueltas, fue al padre al que acudió primero. No buscó absolución, buscó, con su sencillez calculada, una forma de legitimar lo que ya no podía ocultar. Padre Domingo escuchó, miró el alma de Catalina con aquella mezcla de compasión y cálculo que los hombres del altar poseen y pronunció palabras que quedarán luego como sentencia en la memoria pública. Hay pecado donde hay abuso del poder.
hay necesidad de reparación. Pero las palabras del padre no tenían la fuerza legal que requería el mundo de las propiedades. Para ello, fue preciso que Jan tomara una decisión que lo pondría en línea directa con la historia. En una noche de calor cerrado, cuando la luna no mostró clara su cara y el jardín olía a jazmín y miedo, Jan copió las páginas más peligrosas del diario de Catalina, las fechas en que prometía manumisiones, las cuentas que mostraban pagos y favores, las anotaciones que ligaban nombres a habitaciones. Lo hizo con mano temblorosa pero decidida. Conocía el riesgo. Sabía que si alguien encontraba la libreta en su poder, le esperaría el silencio definitivo. Aún así, la necesidad de verdad lo sobrepasó. Mientras Jan escribía, Catalina caminaba en su cuarto con un pañuelo que no lograba cubrir la marca en la sien. Había noches en las que creía que el peso de la casa era su única compañía, y otras en las que veía en la mirada del espejo el rostro de una mujer que había aprendido a transformarse en dueña de su destino. Su educación y su hambre de agencia se mezclaban de modo trágico. Cada acción que aseguraba su poder cercenaba las posibilidades de otros. En silencio, una voz le decía que no había alternativa. Otra, más persistente, le recordaba la primera lección de todo mandato. El quien manda responde. Los rumores fueron tomando cuerpo. Alguna mujer en el mercado murmuró sobre niños que no eran reconocidos. Un jornalero habló de una caja cargada hacia la capital. Una criada oyó una conversación entre dos administradores. Un día, una carta enviada desde La Habana llegó a manos de la familia de Valo en Francia, y en ella palabras de repudio y desprecio. El escándalo, si llegaba a oídos de la parentela, representaba ruina social. Catalina se sintió empujada a cubrirse, a asegurarse de que las apariencias no traicionaran la realidad. Organizó fiestas, recibió visitas, mostró el velo de luto como talismán que ocultaba la verdad. Pero la verdad, como una grieta en la cerámica, se filtró en gestos pequeños. Una criada que no se presentó a trabajar, una deuda que no se pudo pagar, una servidumbre que se negó a callar. Jan, con su libreta oculta en un hueco de la pared del barracón, pensó en enviarla al gobernador, en llevarla a la parroquia, en mostrársela a alguien capaz de actuar. Esa idea, nacida de un sentimiento de justicia que no tenía nombre, comenzó a recorrer las noches como un fuego que, mal domado, consume más que madera. La casa vio cómo cambios sutiles ocurrían en los días siguientes. Catalina endureció su semblante en público y suavizó sus demandas en privado, como quien quiere aparentar magnanimidad. Don Esteban, que hasta entonces había sido su confianza administrativa, comenzó a mirar los libros con una dureza nueva. «Hay balances que no cuadran», murmuró. «Debemos revisar cada factura». Catalina asintió. Su mente, siempre en marcha, calculó cómo desfilarían las acusaciones y cómo podría impedirlas. Lo que no calculó fue la lealtad de los hombres que, a escondidas, empezaron a reconocerse entre sí, no solo como propiedad, sino como comunidad. Conversaciones en susurro se volvieron pactos frágiles. Rahul enseñó a Kofi un pequeño gesto con los dedos para avisar si alguien se acercaba. Tomás comenzó a ocultar pequeños objetos valiosos en huecos de la tierra. Jan compartió con algunos fragmentos de su libreta para probar que lo que él decía no era invención. La solidaridad, aunque débil, plantó una raíz que ya no podía ser completamente arrancada. En la noche en que Malik murió, hubo una revuelta que la administración tapó con violencia, pero las semillas estaban esparcidas. Cuando Jan terminó una nueva página, una entrada donde anotaba un intercambio entre Catalina y don Esteban sobre una manumisión que jamás se cumplió, supo que no bastaba con guardar la libreta. Decidió que debía asegurarse de que al menos una copia saliera de Santa Rosa. Pensó en quién podría llevarla. Sus ojos pensaron, con una mezcla de temor y resolución, en un nombre. Un mercader que iba a La Habana la semana próxima, un hombre que nunca había puesto los pies en los barracones y cuyo paso por la mesa de la viuda era siempre breve y superficial. Catalina, por su parte, empezó a tener sueños en los que la casa se transformaba. El jardín se abría en un bosque de sombras, los velos caían y revelaban cadenas. Y al final de cada sueño aparecía un fuego que no quemaba la madera, sino el recuerdo. Despertaba con la sensación de que la casa le hablaba y que le reprochaba su silencio temprano, su complicidad.
Pero la vida en Santa Rosa, como muchas otras en la colonia, seguía su curso de mercado y cosecha, pagos y cruces de mirada, hasta que un hecho pequeño, un correo extraviado, una palabra dicha a destiempo, haría que todo aquello oculto comenzara a salir a la luz. El correo extraviado fue en la lógica de la violencia cotidiana apenas un tropiezo, una bolsa de cartas depositada por error en el cobertizo donde se guardaban las cuerdas y las herramientas. Nadie pensó en ello más que como un contratiempo del correo que llegaba desde la capital una vez al mes. Sin embargo, entre las misivas había una factura sin destinatario claro, un pliego doble que hablaba de entregas en La Habana y de nombres que no debían aparecer juntos en un mismo papel. Fue Tomás quien la encontró, arrojada junto a una madeja de cordel, y fue Tomás quien la llevó en secreto a Jan, porque a Jan le guardaban la libreta y porque Jan tenía la costumbre de poner en palabras aquello que otros callaban. La factura no era un alarde de legalismo, era un registro de pagos, de valores, de promesas que estaban en la trastienda de la hacienda. Allí, entre rúbricas y montos, se mencionaba un pago sufragado por un tal señor de Valo para la manutención de 2 niños en La Habana, niños que, según una nota al margen, no figuraban como reconocidos, y más abajo, una partida con la rúbrica que mencionaba una manumisión aplazada por falta de fondos. Cuando John cruzó esa anotación con otras de su libreta, sintió que se abría una puerta hacia la razón de tantas sombras. No era solo codicia, era cálculo deliberado. Compartir esa factura era peligroso. Guardarla era una condena a la impotencia. John recordó las noches en que Malik hablaba de justicia en voz baja, y el rostro de Catalina en sus sueños, una mujer que creía proteger su estirpe ocultando los despojos bajo encajes y luto. Pensó en cómo llevar la verdad hacia afuera sin que la verdad los devolviera a todos al silencio de la sangre. Y pensó en el mercader que entraba y salía del pueblo, un hombre de rostro curtido en puertos y mercados, de trato breve y moneda segura. Ese mercader que no había cruzado nunca la línea de los barracones porque su mundo era la cubierta de un barco y la mesa de la viuda, pero cuya salida era La Habana. El nombre del mercader era Andrés Morel. Era un hombre blanco de pasado incierto, con ojos que miraban la mar más que los rostros. A Catalina le servía para mostrarse próspera, le pagaba vino en las visitas y ofrecía palabras de cortesía a los ojos de la señora. A John le servía ahora como puente. Había visto a Morel colocar su pequeña carga en un arcón que parecía más propio de una botica que de un comerciante de cacao y azúcar. En esa caja se podían esconder papeles sin llamar la atención. John pidió la ayuda de Rahul y Tomás. Ensayaron un gesto, un código de dedos, la misma señal que habían usado para decir «viene guarda» y que ahora diría «confía». La noche que acordaron la entrega, la hacienda olía a humo apagado y a cazaba hervida. Rahul abrió una tabla del piso en el cobertizo y dejó allí, envuelta en un paño de lino que hacía juego con los bajeles limpios del mercader, la copia más legible de la libreta y la factura extraviada. Tomás trazó sobre el lino una pequeña cruz con tinta de carbón. Era una marca para que Morel supiera que aquello había sido puesto por manos humildes y no por un gesto de la administración. Jan, con las manos temblorosas, dejó también una nota diminuta. Que lo lea quien tenga corazón y que reparta lo que pueda. Fue un acto de confianza sin palabras mayores, un envío a ciegas. Cuando Morel llegó al amanecer para ajustar cuentas con la señora, la caja partió con él, atada con cuerdas resistentes y con la promesa de regresar en 3 semanas. Catalina entregó la bolsa con la sonrisa de quien despide una mascota prestigiosa. Don Esteban miró el barco desaparecer y volvió a sus libros sin sospechar que, dentro del arcón, se había deslizado una verdad que podía revertir su mundo. Pero la casa no dejó de husmear. Las ausencias de ciertas piezas, las miradas más largas de los guardias, la inquietud de la servidumbre, esa energía sorda que a veces es más cruel que la violencia visible, hicieron que la administración, al cabo de unos días, sospechara que había una fuga. Un operativo pequeño pero eficaz comenzó. Revisiones de mochilas, inspección de ropa, preguntas con voz templada. Catalina, que en la superficie desplegaba calma, en la noche mordía el borde del velamen de sus almohadas. Ordenó a don Esteban intensificar la vigilancia, sin que se notara su urgencia.
No quería escándalos, quería que la gente creyera en la certeza de su poder. Rahul fue el primero en sentir la sombra. Lo hallaron un atisbo nervioso junto al portal del molino. Un guardia, siguiendo una corazonada de represalia, lo empujó contra la pared y comenzó a tirar de sus ropas. El gesto fue brutal y a la vez torpe. Rahul articuló con la boca la señal que habían ensayado, como si la memoria pudiese invocar testigos. Pero la súbita violencia de la mano del guardia no tuvo paciencia con el código. Un golpe, que otros dirían que fue merecido por su insolencia, dejó a Rahul con la espalda lacerada y las palabras de contención de Jan convirtiéndose en aire frío en los ojos del muchacho. Tomás escondió la ira como se esconde el fuego bajo ceniza. Su respuesta fue un silencio más profundo y una mirada que planeó sobre Catalina con el filo de la responsabilidad. Jan, por su parte, comprendió que la decisión de enviar la copia era una apuesta con pocas garantías. Había velado por la integridad del papel y no por la de quienes la habían puesto en él. Eso lo penetró hasta la médula. Esa madrugada, mientras curaba la espalda de Rahul con hojas de guayaba y agua tibia, pensó que el precio de la verdad podría ser más alto de lo que había estimado. En La Habana, el mercader anduvo sin prisa. Morel no era hombre de novelas. Al llegar, se dirigió primero al almacén donde descargaba, habló con su socio y pasó las cosas como si fueran simples mercancías. La caja llegó a la trastienda y allí, entre fardos de tabaco y sacos de índigo, Andrés desplegó el paño y encontró la libreta. A su lado, un escriba de barba rala, de nombre Simón Cordero, observó en silencio. Simón, hombre de leyes encorvadas y de resentimiento hacia los hacendados de la provincia, había conocido casos de promesas de libertad que nunca se cumplían. Su pulso no se alteró en apariencia, pero al leer el contenido dejó escapar una palabra que fue, al mismo tiempo, condena y oportunidad. Registro. El escriba sabía que, para que una manumisión adquiriera fuerza indudable, debía registrarse bajo notario y publicarse en la cédula de la villa o en los libros del consulado. Sabía también que sin papel actuando en la capital, las palabras eran viento. La libreta de Jan, sin embargo, no era un documento sellado por juez, pero era un testimonio. Simón creyó que, si la información llegaba a la persona adecuada, un procurador, un sacerdote, un comerciante con cierto talante público, podía transformar rumores en un expediente que complicara la vida de Devalo en ambos lados del mar. Morel, que no era enemigo de Devalo pero tampoco aprendiz de justicia, vaciló. Podía entregar la libreta a la familia, lavar su conciencia con algún pago simbólico y volver a la hacienda con la tranquilidad del hombre que sirve a todos. O podía seguir la ruta peligrosa de una denuncia, llevar el caso a un notario, hacer que se supiera en La Habana y desde allí preparar una ofensiva moral que, con suerte, empujara a las autoridades a investigar. Eligió la segunda posibilidad no por heroísmo, sino por el cálculo de riesgo y beneficio. La palabra de los poderosos podía ser comprada, pero la verdad, una vez puesta en manos del clero o de los pocos abogados que manejaban la moral pública, se convertía en moneda difícil de dominar. En Santa Rosa, la tensión se volvió visible. Catalina aumentó la vigilancia y, en un gesto que parecía ensayar la calma, organizó un almuerzo en el que invitó a las familias notables de alrededor. Su intención era clara: ocupar la atención, mostrar solvencia, tapar las hendiduras con mantel y copa. Pero los ojos siempre vuelven a donde hubo pérdida. Un convidado arregló sus palabras con tanto cuidado que dejó a Catalina con la sensación de que la casa olía a sospecha, no a vino. Don Esteban, por su parte, ordenó que se quemaran archivos viejos y que se revisaran los registros de salida hacia La Habana. Si algo se había ido con Morel, él quería saber qué y con quién. La crueldad administrativa encontró, sin embargo, una resistencia que no obedecía a leyes. Algunas mujeres que atendían a la matanza y la cocina comenzaron a intercambiar mensajes en gesto y canción, pequeñas variaciones de tareas cotidianas que eran en verdad avisos. No abras el cajón, no cuentes las monedas, no dejes sola a la niña.
La alianza entre quienes trabajaban las telas y quienes lavaban jarra por jarra se convirtió en una red de protección. Los niños escondían trozos de pan en huecos que nadie buscaba. Los hombres negros de la plantación, con la memoria de Malik fresca, tejían una resistencia que no era solo huida, sino preservación. Y mientras la casa se cerraba sobre sí misma, la libreta en La Habana cambió de manos de un modo que Jan no había previsto. Simón Cordero, después de leerla con sus lentillas de hombre de leyes, pidió tiempo. Fue a la iglesia y buscó la conversación con el padre José María, un cura de ideas moderadas que, en su juventud, había visto casos de injusticia que lo habían hecho desconfiar de la impunidad de los grandes. Entre ambos acordaron que aquello exigía prudencia. Llevarlo sin ruido a un notario era exponer la verdad a la costumbre del poder. Ir con testigos, con cartas selladas, significaba crear un expediente de peso. Decidieron, por tanto, que el primer movimiento sería asegurar copias y cartas que pidieran intervención a quien en La Habana tuviera la posibilidad de mover algo. Un licenciado favorecido por la corona, tal vez, o un comerciante con idéntica boca para la verdad. En Santa Rosa, la calma temporaria de Catalina se quebró cuando una criada, la misma que meses antes se había ausentado y había vuelto con la frente más recta, desafió el orden establecido. Dejó una jarra de agua sobre la mesa del comedor con una nota oculta debajo, una nota que decía apenas «No toque a Jan». La nota llegó a manos de don Esteban y lo encolerizó. Su primera reacción fue ordenar que se interrogara a la servidumbre. Pero la orden, al ser pronunciada, dejó al descubierto lo que no podía reconocerse en voz alta, que la tienda de la moral estaba rota y que la administración ya no mandaba sin preguntas. Alguien desde fuera entonces movió una pieza que nadie esperaba. Llegó a Santa Rosa una carta sin remitente pero con palabras claras: «Se sabe». Era un papel pequeño, entregado por un mensajero que no quiso dar razón de su viaje. Catalina lo recibió con manos que no mostraron temblor, y al leerlo se encontró con un mandato intangible. La verdad que había crecido en secreto empezaba a tramar su regreso. La nota no decía más. No hubo denuncia escandalosa ni ultimátum público. Decía apenas aquello y, con ello, lo convirtió todo en un escenario de espera. Jan, que había comenzado a comprender que la verdad podía ser una fuerza que cortara, fue a la orilla del caudal y quedó mirándola como quien mira insistentemente un espejo roto. Pensó en Malik, en la revuelta que la noche de su muerte había encendido y que la administración había querido apagar. Pensó en los nombres que ya no se podían mantener ahogados en cuentas y anotaciones. Y, en su corazón, la decisión tomó forma. Si la verdad llegaba a La Habana, si un escriba y un cura en la capital la sostenían, tal vez habría una posibilidad para los hijos, para las cartas, para los papeles que pedían justicia. Pero también sabía que esa posibilidad venía con precio. No era la libertad asegurada, era la exposición, era la llamada a un combate en el que no todos sobrevivirían. La casa respondió con violencia previsiblemente escalonada. Rahul fue castigado otra vez, esta vez con una marginación que lo dejó sin ración de tabaco por semanas. Tomás encontró su pequeño escondrijo en la tierra, profanado por una pala que buscó los objetos que, según el rumor, podían ser pruebas. Jan recibió una advertencia velada. Una noche, al cruzar el corredor, una voz le decía que la lealtad tenía un costo y que la osadía podía ser pagada con el cuerpo de quienes se atrevían. No hubo golpe, solo presencia, hombres que respiraban cerca, que barruntaban su propia autoridad. Pero la traza del papel ya estaba lejos. En La Habana, Simón y el padre José María trabajaron con la prudencia de quien sabe que la iniquidad se alimenta deprisa. Redactaron una carta dirigida a un licenciado de la ciudad, un hombre que había mostrado ciertas simpatías por casos de manumisión sin cumplimiento. La remitieron con la esperanza de que, si alguien en los aledaños del poder ponía su nombre y su sello, la situación de Devalo no sería la misma. Y si una paloma pudo haber llevado la inquietud a la capital, en Santa Rosa empezó a correr el rumor opuesto, que las deudas de la familia eran más grandes que su nombre y que el juicio no tardaría. Una noche, Catalina soñó de nuevo con su casa abriéndose en bosque de sombras, pero esta vez las sombras tenían voz y demandaban cuentas. Se despertó con la sensación de que algo la seguía dentro de la mesa.
La libreta ausente, la factura enviada, los nombres que podían reconfigurar su mundo. Llamó a don Esteban y, con una voz más dura que la que acostumbraba, le pidió que cerrara las salidas, que averiguara quién de los suyos podría haber sido el soplón. Don Esteban, que había sentido ya el tacto del peligro en las costuras de los balances, aceptó con la promesa de actuar. No pensó, en su cálculo, que la acción misma podía encender más fuegos. Mientras la red de Silva, esa red informal de vecinos y tejedores de rumor, se armaba, la libreta seguía su propia ruta en la ciudad. Simón, que había mostrado el contenido a un notario amigo, vio algo que le heló la sangre. Varias anotaciones, más viejas que la factura, hablaban de transferencias de menores a otras haciendas y de promesas escritas que nunca habían visto la tinta del registro público. En esas líneas, la vida de los niños era un costeo más. Decidió entonces que lo prudente era asegurar copias y, si era posible, vocear la existencia de la prueba sin hacerlo de modo que los de Valo pudieran preparar su defensa fantástica. En Santa Rosa, esa prudencia llegó en forma de silencio que se parecía demasiado al miedo. La servidumbre mostró dos rostros. Por un lado, la resignación que aprendieron a llevar. Por el otro, el fulgor de la idea de que la verdad, por fiera que fuera, también pudiera conllevar la posibilidad de cambios. Jan, con la espalda marcada por la noche y las manos endurecidas por la escritura, supo que había movido una pieza que ya no podría controlar completamente. Ignoraba si la llegada de la libreta a la capital sería un llamado de auxilio o una lenta condena. Solo estaba seguro de esto. Había hablado de justicia, en voz baja, y por primera vez la palabra estaba siendo tomada en serio por hombres de toga y hábitos, por comerciantes y por un escriba cansado de la costumbre. En la mañana en que el barco de Morel arrió sus velas en el muelle, un mensajero volvió a Santa Rosa con una simple nota: «Se avanza». Catalina la recibió. Con las manos blancas de la ira contenida. Don Esteban la leyó, y por primera vez hubo un gesto de duda en su frente. Jan, al otro lado del corredor, supo que la marea que había puesto en movimiento traería consigo un choque inevitable. La pregunta que ahora recorría a todos era la misma: ¿quién pagaría, y cuánto, por haber hablado? La pregunta, como una ola que no encuentra playa, rodó por los muros y los patios de Santa Rosa, y no dio más respuesta que el prurito de la vigilancia. Durante los días que siguieron, la hacienda se convirtió en un hervidero de miradas. Las comidas eran silencios, los pasillos trampas. Catalina se movía por la casa con la exactitud de quien escenifica la calma, pero sus manos ya no obedecían al tacto del lujo, sino a la urgencia de ocultar papeles, sellos, cuentas que podían servir tanto de salvación como de cuchillo. Don Esteban, que hasta entonces había repartido calma por conveniencia, empezó a desplegar maniobras que olían a cálculo. Convocó a los capataces, hizo enumerar ganado y semillas con la precisión de quien teme que una cifra, un número, pueda volverse contra él. Jan, por su parte, vivía días y noches en el espesor del silencio, aguardando señales que no eran sino rumores. La libreta había salido de sus manos como quien lanza una piedra contra un vidrio. No se sabe si la rotura será mayor por el choque o por la manera en que las astillas se propagan. Él se concentró en hacer lo posible para que nada en la casa cambiara por su causa. Repartía instrucciones a Tomás como quien reparte pan, con voz contenida y absoluta. Sabía que una explosión abierta en la hacienda significaría que la verdad se encontraría con la violencia que siempre la había protegido hasta entonces. En La Habana, las cosas avanzaban con el sigilo de quienes miden pasos frente a leones. El licenciado, hombre de toga y actos cautelosos, no se precipitó. Recibió las pruebas, copias fieles, notas del notario que las acompañaban, y las dejó reposar sobre su mesa de nogal mientras consultaba a su conciencia y a quienes le recomendaban prudencia. La audiencia era un organismo de reputación y, sobre todo, de jerarquías. Un expediente de esta índole exigía no solo coraje, sino también cuidado para no correr por delante de las consecuencias.
Por eso, la nota de Morel, ese se avanza que había llegado como una bofetada de esperanza a Santa Rosa, no era más que una promesa parcial. El licenciado había aceptado recibir el expediente, pero con la condición de que la solicitud se ajustara a las formalidades, que las firmas aparecieran limpias y que no hubiera, en la presentación, intención de humillar sin pruebas completas. Era, en suma, un paso que abría una ventana estrecha y vigilada. Cuando la copla de esa frágil victoria llegó al pueblo, encontró a los poderosos organizando la réplica. Don Devalo no era un hombre de gestos grandilocuentes. Su furia se expresó en cartas, en llamadas a parientes con influencias, en la red de favores que todo terrateniente cultiva como un jardín venenoso. Mandó llamar al alcalde, al escribano, a 2 hombres de confianza que solían resolver asuntos con la mano más que con la palabra. Construyeron así un frente que tenía por arma la versión. Si no podían anular la libreta, intentarían desacreditar su validez atacando al mensajero. La acusación que los Devalo urdieron fue sencilla y efectiva. Faltaba la libreta en la casa, alguien la había sustraído, ese alguien había sido Jan. Para sostenerlo se necesitaban testigos o, cuando menos, indicios que parecieran suficientes. En una mañana caliente, mientras el sol pegaba sobre los tejados como un látigo viejo, unos hombres registraron la habitación de Jan. No hallaron la libreta. Nadie que la hubiera querido esconder allí se hubiera arriesgado a dejarla bajo su lecho, pero sí encontraron un papel doblado con la letra de Jan y un lápiz con punta gastada. Esos objetos fueron presentados como huellas. La insinuación hizo el resto. En el pueblo, la gente que servía a los Devalo comenzó a afirmar, con rapidez calculada, que había visto a Jan inquieto en la noche, que su andar era de persona que guarda secreto. Tomás fue el primero en romper la calma que, hasta entonces, protegía a Jan. Lo llevaron ante don Esteban para que contara lo que, en la práctica, era una obligación. Los hombres de la casa esperaban lealtad, y Tomás, que había conocido la dureza de las palizas y la lógica del miedo, cedió. Sus palabras salieron confusas, temblorosas. Dijo que Jan había hablado de llevar cosas a la ciudad, que se le había visto con un papel doblado hacia el bolsillo. La verdad, contada por un sirviente que temía la ausencia de alimento, suele tender a ajustarse a quien paga por ella. Así, las piezas de la acusación encontraron su forma. Jan, cuando supo de lo que le acusaban, no tuvo gesto de sorpresa. Sabía que cualquier prueba mínima podía convertirse en jaula. Fue al cuarto donde guardaba lo poco que tenía. Un crucifijo, una carta de una hermana lejana, la pluma y los cuadernos con los que había aprendido a contar y a escribir. No encontró la libreta, encontró en cambio la señal de que alguien había hurgado con más paciencia que violencia. Entendió que la casa procuraba una solución rápida y que la solución era tomar un culpable. La convocatoria se hizo como se hacen las cosas en pueblos donde la ley se confunde con la costumbre. Salió el alguacil con su bastón, dieron aviso en la puerta de la iglesia y muy pronto la plaza frente a la casa de los Devalo estuvo llena de vecinos. Catalina observó todo desde la galería, con las manos apoyadas en la balaustrada como quien se aferra a un presente que se deshace. Su rostro no mostró compasión ni dureza, mostró una suerte de cansancio que no puede fingirse con facilidad. Don Esteban permaneció a su lado, con el ceño fruncido, oyendo cómo la versión que habían pagado a voces se acomodaba en el aire. El juez en funciones, hombre de voz áspera y ojos pequeños, exigió que se trajesen pruebas, que todo se hiciera según derecho. La gente, que ya había elegido su historia, esperaba el espectáculo de una detención. Los Devalo lo provocaban. Jan fue conducido hasta la plaza, con las manos atadas con una cuerda que conocía bien su firmeza. Mientras, Tomás no pudo evitar mirar hacia la puerta de la iglesia, donde, como si el destino hubiera sentido la carne de la injusticia, apareció el padre José María. El cura avanzó sin estridencias.
Había en su andar la compostura de quien ha visto demasiadas tragedias posibles y ha aprendido a interponer la palabra antes que la espada. Subió a la tarima improvisada y habló con claridad. Pidió que se respetara la imagen del acusado hasta que se demostrara lo contrario. Recordó que la verdad es pesada y que las livianas mentiras de la prisa suelen afearla. Su intervención fue un soplo de aire en medio del humo de la acusación. A la voz del sacerdote acudieron dos hombres, Simón y el notario amigo, que venían desde la casa del licenciado con un pliego sellado. Simón sostenía la copia que había logrado hacer. El notario traía la firma que atestiguaba su autenticidad. El silencio al recibirles fue inmediato. Los de Valo intentaron restar valor a las copias. «Son papeles», dijo don de Valo con desprecio. «Quien firma puede vender su firma». La gente, educada en el rumor, dudó. La duda alimentó el escenario. Pero el notario habló de formalidades, de procedimientos que obligaban al alguacil y al juez a considerar la documentación. Su presencia, más la del cura, fracturó la inercia de la acusación. No fue un triunfo, fue apenas la suspensión de la ejecución. El juez, no sin molestia, dictó que se hiciera una consignación. Jan sería retenido temporalmente en la cárcel del pueblo hasta que la audiencia determinara el rumbo. No se le dejó libre esa tarde, pero la orden de detención fue más medida de control que sentencia. Mientras lo conducían, Jan miró a Catalina. En su rostro no hubo ruego ni ira, hubo pregunta. Ella, incapaz de sostenerlo, apartó la vista. Sus manos se cerraron en los barrotes de la balaustrada como si escarbaban por la seguridad que había perdido. Don Esteban, a su lado, resolvió que había que ajustar la estrategia. No bastaba con un nombre, haría falta mostrar pruebas que hicieran ver a la ciudad que la casa había sido agraviada. Ya no había vuelta atrás. El poder de impedir que la verdad llegara a la capital quedaba contaminado por la torpeza de la acusación pública. Esa noche, la casa fue un lugar de sombras movidas por la tensión. En la cárcel municipal, Jan compartía el espacio con hombres cuya culpa y pobreza ocultaban verdades que nadie quería mirar. Rahul, privado de su tabaco y castigado en días anteriores, entendió por fin el alcance del precio que su hogar imponía. Tomás se recluía en la cocina con los ojos llenos de culpa. Afuera, en la galería, Catalina no pudo dormir. Cada ruido era una visita de la memoria. En algún momento, sola, escribió una carta que no mostró a nadie, una petición que no sabía si era a la casa, al mundo o a sí misma. En la madrugada, cuando el pueblo aún dormía, alguien dejó en la puerta del juez un sobre sin remitente. Dentro había otro pliego del licenciado, una instrucción para que se preservaran ciertos menores bajo protección mientras se aclaraba la autoría de los documentos. Era una medida cautelar que, sin pronunciar veredictos, movía piezas. Los de Valo, al enterarse, enojaron. No habían previsto que la capital pudiera arremeter con tanta discreción. En respuesta, enviaron a dos hombres a conversar con quienes guardaban la cárcel. Les ofrecieron dinero, promesas y una amenaza apenas susurrada. El alguacil tuvo que medir su propia necesidad. Jan supo de esa oferta, y con ella llegó la certeza de que su vida ya no sería solo suya. Comprendió, con una claridad que es más cruel que la confusión, que la libreta había encendido algo que no se apagaría con su arresto. La posibilidad de que los menores fueran protegidos lo llenó de una mezcla de alivio y pesar. Alivio porque una mano ajena reconocía la gravedad. Pesar porque la protección, al ser materializada por terceros, lo alejaba de quienes había cuidado con sus propias manos. En La Habana, el licenciado escribió con una pena que tenía la textura de la responsabilidad. No bastaba con acreditar papeles. Era necesario proteger vidas. Su decisión de ordenar medidas cautelares y de no precipitar la caída de nadie hasta tener más luz fue leída por unos como prudencia y por otros como cobardía. Entre esos últimos, la familia de Valo reunió recursos y decidió que no podía dejar al juicio en manos de distancias y sellos. Prepararon una campaña de desprestigio. Serían ellos quienes dirían a la ciudad que el escándalo era una fábula de sirvientes. Contrataron, discretamente, a un abogado que hablaba con voz afable y que prometía desmontar la veracidad de la libreta. Mientras tanto, en la penumbra de la celda, Jan escribió. No cartas de queja ni súplicas.
dejó palabras para los niños, para quienes si algo de aquello sobrevivía, tendrían que leer que no todo el mundo les había dado la espalda. Su escritura fue una cadena lanzada para que la otra orilla tuviera dónde sostenerse. Simón, que visitó la cárcel y le llevó pan negro, volvió a La Habana al día siguiente con una nueva idea: hacer pública, en el puerto y entre mercaderes, la existencia del documento. Contó a quien quiso escuchar que la libreta no era simple papel, sino huella de tratos que usaban vidas como cifra. Buscó aliados en quienes se escandalizaban por el comercio de menores. Así, Santa Rosa quedó en vilo. La ciudad que antes apenas miraba hacia la hacienda ahora la observaba con una mezcla de curiosidad, indignación y, para algunos, oportunismo. La marea que Jan había provocado no iba a detenerse en la plaza del pueblo ni en las paredes de la casa. Las fuerzas visibles buscaban control, las invisibles, pequeñas y dispersas, buscaban justicia. Y en medio de esa tensión, Catalina tomó una decisión que alteraría la corriente. Al amanecer, sin anunciarlo, fue a visitar al cura. Lo que se hablaron allí no fue un ajuste de cuentas público, sino una confesión en voz baja. Catalina, que hasta entonces había sido mujer de la etiqueta y del miedo, pidió al sacerdote un consejo que sonaba más a pedido de absolución que a estrategia. Sabía que, si movía sus manos en la dirección correcta, aún había posibilidad de salvar lo que quedaba de su mundo. Pero también entendía que, para eso, tendría que tocar de cerca la verdad que la casa pretendía enterrar. Cuando salió de la iglesia, su rostro había cambiado. No era la calma severa de antes, era la mirada de quien comprende que el precio de la salvación puede ser la caída de su propia casa. En la calle, el viento trajo el rumor de un barco que llegaba. En el muelle, Morel ya preparaba sus hombres para partir de nuevo. En su embarque había un pasajero que llevaba noticias desde la capital. La audiencia requería más pruebas, sí, pero admitía abrir diligencias que podrían, en los meses venideros, poner en evidencia una red de tratos. La guerra legal había comenzado a tomar forma. Nadie hablaba aún de vencedores. Los que habían hablado, Jan, Simón, el padre José María, sabían que la justicia puede avanzar lento y que la paciencia a veces es otra cara de la angustia. Los que habían respondido con violencia también lo sabían y se aprestaban a afinar sus maquinaciones. En esos días en que la herida empezaba a pudrir o a sanar, según quien mirara, Santa Rosa aprendió que la palabra hablar podía ser, de pronto, un arma o una salvación. Y mientras tanto, en la cárcel, Jan escribía el nombre de cada niño en una hoja, como si cada letra fuera una promesa. La noche cayó con la promesa de más ruido. Afuera, los grillos intentaban cubrir los murmullos que ya se habían vuelto una red. Adentro, las manos que antes habían temblado por miedo comenzaron a forjar planes que llevarían la historia a la ciudad y más allá. El choque todavía no había llegado a su cenit, pero la pieza que faltaba, la decisión pública de alguien de influencia, se acercaba como un rayo que tarda en quebrar la tormenta. El barco del oidor vino a fondear al alba, y con él llegó una presencia que hacía temblar a los poderosos de Santa Rosa. Un hombre vestido con ropas de la capital, cuyo porte decía más que sus palabras. Traía pliegos oficiales, sellos de la audiencia y la gravedad de quien representa una autoridad. Ley que no se mide por el rumor de la plaza. Su llegada fue un acontecimiento menor para la ciudad. Las gentes comentaban el traje, la forma de hablar, el calor que traía como un olor ajeno, y para otros, la esperanza de que esa gravedad fuera capaz de mirar donde los intereses habían hecho la vista gorda. Catalina supo de su arribo por la campanilla del convento y por la figura del cura que, la noche anterior, le había dado una medalla pequeña y una absolución que no esperaba. Salió de su casa sin oropel, llevó consigo solo un anillo que no quería perder y una manta ligera que le recordaba la infancia en la que la verdad todavía no pesaba tanto. Caminó con paso medido hacia el muelle, donde vio a Morel hablando con el oidor, la voz baja y el gesto de quien pide permiso para anunciar tempestades. Al ver a Catalina, Morel le inclinó la cabeza con un respeto que parecía pagado,
Cuando la mujer de la casa se movía, las aguas cambiaban de corriente. En la plaza, el abogado de los de Valo, el de la voz afable y las manos limpias, comenzó a desplegar su estrategia con la serenidad de quien afila cuchillos sin mostrar el filo. Visitó tabernas, casas de cambio y hasta el dormitorio de quien tenía alguna deuda. Ofreció pequeñas monedas, aseguró que la libreta era un falso fabricado por sirvientes resentidos, prometió que la honra de la familia no sería mancillada por papeles sin firma. Donde faltaba dinero, sembró dudas con preguntas venenosas. ¿Quién ganó con esa historia? ¿Quién se quiere aprovechar de nuestros de Valo? Y las preguntas, en un pueblo que aún no sabía leer del todo la ley, crecieron como maleza. Simón no esperó a que la legalidad cupiera en los pliegos del oidor. Recorrió el puerto con la libreta en un saco bien envuelto y mostró a capitanes y mercaderes las anotaciones que Jan había dictado. La palabra se expandió entre quienes traían noticias de muy lejos, documentos, niños vendidos, nombres. Algunos en la lonja dejaron de contar sacos para contar caras. Los más alérgicos a la pérdida de negocio miraron a Simón como a un incendiario, y los que aún conservaban una brújula de justicia lo miraron como a un faro que surgía en la bruma. Dentro de la cárcel, Jan sintió la ciudad vibrar como un latido distante. Las visitas le hablaban de pronunciamientos y de créditos, de pagos y de promesas, pero él solo pensaba en las hojas donde había escrito los nombres. Con la tenue luz que se colaba por la ranura de la puerta, repasó una y otra vez la lista, la dobló como si fuera un talismán y la colocó en el hueco del barro que hacía de celda. No dejó de escribir, describió rostros, fechas, pequeñas heridas que había visto en niños que no alcanzaron a contar sus días. Sus palabras fueron la memoria que buscaba evitar que el olvido devorara. La mañana del acto, así lo nombraron unos, ensayo de juicio para otros, fue lenta y con olor a lluvia que no llegaba. La carpa instalada junto al muelle servía tanto para la audiencia como para el rumor. Allí se sentaron el oidor con sus escribanos, los mercaderes con sus cuentas cerradas, Morel con sus marineros en actitud de espera, y, no lejos, la familia de Valo acompañada por su abogado, cuyo traje parecía más caro que la conciencia. Entre la gente, las miradas buscaban a Catalina, y al encontrarla, se convertían en juicio y en petición a un mismo tiempo. Catalina no vaciló cuando la llamaron. Cruzó la alfombra extendida hacia la tarima con la serenidad de quien ha decidido que ya no hay retorno. Algunos la miraron con lástima, otros con expectación. El sacerdote la acompañó hasta la mesa del oidor y, apenas sentada, colocó una caja pequeña delante de ella. Dentro, el documento que Simón había copiado y que el padre había guardado en la sacristía. Catalina abrió la caja con dedos que no temblaron más que lo justo. Al desplegar la hoja, las palabras escritas por Jan se ofrecieron a la vista como una acusación en letra humilde y persistente. El oidor pidió que todo quedara en acta. El abogado de los de Valo sonrió con la ligereza de quien cree en su propia invulnerabilidad y pidió tiempo para examinar las pruebas. Fue entonces que Catalina habló. No pronunció un alegato preparado ni una declaración teatral. Habló con una voz que se sostenía en la verdad como en un baluarte. Contó lo que había visto, lo que había callado y lo que ahora aceptaba pagar con la caída de su casa. No buscó misericordia para sí, buscó reparo para los nombres escritos en la hoja. Su testimonio no fue floritura, sino cuchillo. Dijo fechas, lugares, encuentros y acompañó cada afirmación con un gesto que no admitía vuelta atrás. El abogado de los de Valo intentó contrainterrogar con preguntas que pretendían sembrar contradicción. Recordó matrimonios, certezas antiguas, insinuaciones sobre la salud mental de Jan. Pero, arrinconado por la sobriedad de los hechos y la presencia del oidor, acabó apelando a la técnica de siempre. Ofrecer testimonios dispuestos por quien hablaba bajo influencia. Presentar testigos que no recordaban, insinuar que la libreta era un disparate. Varios vecinos, comprados por monedas o por miedo, se pusieron de pie para negar lo escuchado en las tabernas. Sin embargo, cada vez que un nombre de la libreta era enunciado, alguien en la plaza murmuraba y se encendía una pequeña luz de vergüenza.
Mientras tanto, en la sombra de un pórtico, Morel observaba con su mirada de hombre que ha visto muchos capitanes rotos por menos. Pensaba en la travesía que había llevado desde la capital y en la promesa que le había hecho a Simón, no permitir que unos cuantos mantuvieran su botín con la sangre de inocentes. Tenía además la lista de barcos que coincidían con las fechas apuntadas en la libreta. Cada nombre era una pieza que podía enlazar la joya ruin de los tratos con la ruta marítima que tantas veces había ocultado vergüenzas. Si el oidor pedía diligencias en el puerto, Morel sabía dónde mirar. La tensión creció hacia la tarde. La multitud, que al principio había venido por curiosidad, se transformó en una presencia expectante que intimidaba. Catalina, tras declarar, parecía más liviana y al mismo tiempo más rota. Su decisión había abierto un camino que nadie podía prever si no era con temor. En la cárcel, Jan recibió noticias por conducto de un guarda que había sido amigo de Simón. Le contaron que el oidor ordenaba que se hicieran averiguaciones en los puertos, que se recabaran declaraciones firmadas y que se trajera a testigos que antes no se atrevían a hablar. Jan cerró los ojos y por primera vez en noches dejó escapar una risa breve, amarga y llena de esperanza. La familia de Valo no se resignó. Esa misma noche, funcionarios de la Hacienda rechazaron entrevistas, y su abogado redactó reclamaciones formales contra lo que llamó calumnias. Mandaron hombres al amanecer a registrar bodegas y a persuadir testigos. Pero la marea ya no era solo de ellos. La libreta, en manos del oidor, había puesto en marcha mecanismos que la soberbia de una casa no bastaba a frenar. El pueblo, que semanas atrás habría cerrado la puerta a una criada acusada de nada, ahora discutía la justicia como si fuera un pastel que pudiera compartirse de otra forma. Al caer la noche, Catalina caminó hasta el muelle. Superó a la multitud y se detuvo junto al agua, mirando los barcos oscurecidos. La brisa salada le golpeó el rostro y por un instante pareció que la ciudad respiraba un poco mejor, como si la verdad tuviera un peso que aligeraba el aire. Morel se acercó sin ruido y le ofreció la mano, no para consolar, sino para sostener. Catalina la tomó y en ese gesto los dos sellaron una alianza tácita, la de quienes saben que, a veces, deshacer el honor de una casa es el único modo de honrar la humanidad. En la mañana siguiente, cuando los escribanos se dispusieron a levantar actas en voz alta y cuando el oidor dictó que algunos nombres debían ser llamados como testigos, Santa Rosa supo que el choque había entrado en su hora más peligrosa. Voces se alzaron, puertas se cerraron de golpe, y en la cárcel, Jan escuchó entre los barrotes el repiqueteo de pasos que llegaban para comenzar a traer la verdad a la plaza. Catalina, con el rostro endurecido por la decisión, se encaminó hacia la sala donde debía ratificar cada palabra. Al atravesar el umbral, la multitud contuvo la respiración. En la mesa, el abogado de los de Valo posó su mano sobre un crucifijo como quien promete no dar tregua. Cuando Catalina pidió hablar de nuevo, y el oidor asintió con el gesto que a la vez es permiso y amenaza, ella abrió la boca para nombrar a quien, hasta entonces, había permanecido en silencio. Iba a decir el apellido que ataría la libreta a la red mayor que la ciudad apenas empezaba a sospechar. Afuera, una nube arrastrada por el viento bajó sobre el muelle como si quisiera escuchar también. En ese instante exacto, en el que cada palabra cambiante podía convertir la calma en vendaval, se oyó un murmullo que venía de la parte posterior de la sala. Alguien pidió que se dejara entrar a un hombre que insistía en declarar. La puerta se abrió y, con paso inseguro pero firme, apareció un testigo que nadie esperaba. Alguien cuyo nombre era al mismo tiempo el comienzo y la llave de la certeza que la ciudad necesitaba. El oidor suspiró, los escribanos levantaron las plumas, y Catalina volvió a mirar al hombre que entraba, sabiendo que lo que ese rostro traería, al fin pondría en marcha no solo la maquinaria de la ley, sino el tejido entero de la memoria de Santa Rosa. Los ojos de Jan, tras los barrotes, se clavaron en la entrada. Allí, entre la sombra y la luz, la guerra que había empezado con una libreta se preparaba para mostrar su rostro más verdadero. Los ojos de Jan, tras los barrotes, se clavaron en la entrada. Allí, entre la sombra y la luz, la guerra que había empezado con una libreta se preparaba para mostrar su rostro más verdadero.